con Asael, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, iglesia. Buenas tardes. Muy contento, muy agradecido con Dios de que me dé la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes. Han sido días maravillosos de poder estar aquí en El Salvador, de disfrutar del país, de la cultura, pero sobre todo de su calidez, de su amor. Yo creo que va a ser algo que me voy a llevar en el corazón. Y algo que le doy muchas gracias a Dios es también el hambre que han tenido por enseñanza. Yo creo que eso es algo muy difícil de fomentar en el corazón de una iglesia, que realmente tengan hambre y sed de conocer más de Dios, de conocer más de la Biblia. Esta iglesia la tiene y yo te quiero animar a que nunca lo pierdan, que siempre muestren ese interés de querer conocer, de querer profundizar más en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de todo cristiano. O sea, tu mayor objetivo en la vida debe ser buscar conocer más a Dios. Es la, pues digamos, la manera de pensar por excelencia del cristiano. ¿Cómo yo puedo conocer más a Dios? La actividad intelectual por excelencia del cristiano. ¿De qué manera puedo conocer más a Dios? Bueno, yo espero que lo que vimos ayer les haya sido de ayuda para su estudio de la Biblia. Como verán, lo que hicimos ayer fue simplemente aprender un método de estudio bíblico. ¿Cómo yo puedo estudiar la Biblia para yo sacar de ahí una aplicación que yo pueda estar viviendo, que pueda asimilar en mi corazón para el resto del día? Y no solamente para el resto del día, sino para mi vida también. Que la enseñanza de la Biblia vaya produciendo cambios, una transformación dentro de mí. Dios es inmensamente sabio. Cuando Él diseñó la Biblia, cuando Él pensó en crear la Biblia, la creó de tal manera que fuera algo sencillo de entender. La Biblia no es algo tan complicado ni tan elevado que solamente ciertas personas eruditas o las más iluminadas pudieran entenderlo. No. O sea, la Biblia es accesible para todos los mortales, todos los simples mortales podemos leerla y podemos entenderla, y eso es algo que debemos de darle gracias a Dios. Imagínate por un momento que la Biblia fuera algo sumamente difícil de entender y que solamente ciertos iluminados la llegaran a comprender. Sería algo terrible. Sería algo terrible, porque esos iluminados serían los que tendrían básicamente el control de toda la iglesia. Ellos se adueñarían de ella, se apoderarían de ella. Pero Dios diseñó la Biblia para que tú y yo pudiéramos entenderla sin problemas, para que pudiéramos estudiarla sin problemas, pero sobre todo para que pudiéramos vivirla sin problemas también. Entonces, algo que debemos de darle gracias a Dios es de la sencillez de la Biblia. La Biblia es un libro sencillo, pero también debemos de reconocer que en algunas ecuaciones, en algunas situaciones, la Biblia también presenta algunas dificultades. Si una persona al estar leyendo la Biblia se topa con un mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y esa persona se empieza a preguntar, bueno, pero ¿quién es el prójimo? ¿Y cómo que a mí mismo? Y yo digo que debamos de investigar a ver a qué se refería Dios cuando dijo eso. Ese es un mandamiento muy fácil de entender, y si alguien quiere hacer una interpretación de ese mandamiento, lo más probable es que está buscando una excusa para no obedecer. O sea, es un mandamiento muy sencillo. Yo creo que tú y yo podemos entender perfectamente lo que significa ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia es sencilla, así la diseñó Dios. Pero algo que tenemos que reconocer es de que sí existen algunos pasajes que puede ser un poquito más difícil de entender. A lo mejor puede haber pasajes que no es tan claro por diferentes circunstancias que ahorita vamos a ver, que a lo mejor no va a ser tan sencillo que entendamos qué fue lo que Dios quiso decir cuando escribió esas líneas. Ahí es donde entra lo que vamos a ver en esta tarde. El día de hoy vamos a ver un par de clases en donde vamos a hablar acerca de la interpretación de la Biblia. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver una pequeña introducción a la interpretación de la Biblia. Vamos a ver qué es la interpretación de la Biblia, por qué se necesita, cuándo se necesita, y ahorita más al rato en la segunda sesión vamos a ver un análisis que se hace a la hora de querer interpretar un pasaje. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño ejercicio
Bueno, antes de hacer el ejercicio me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la Biblia se debe interpretar? ¿Se debe interpretar la Biblia? Me gustaría escuchar opiniones. ¿Quién piensa que sí? ¿Quién piensa que no? ¿Y por qué? ¿Tú crees que se debe interpretar la Biblia? Yo creo que depende, no sé si estoy equivocada. Sí, lo que tú creas, lo que tú piensas. Yo creo que cuando a uno le enseña la Biblia como discípulo, cuando te están preparando, te dicen, o sea, no es de interpretarla, sino de vivirla. Entonces, como discípulos nos han llevado a eso, ¿verdad? A tratar de vivir la Biblia. Ajá. Pero sí, en lo que tú nos enseñabas, por ejemplo, ayer, o sea, era importante como hacer ese análisis, seguir interpretando para poder aplicarla a la vida. Entonces, si no la interpretamos o qué Dios quiere decirnos, difícilmente quizás la vamos a aplicar. Entonces, por eso te decía que ver, pero viendo siempre el enfoque de aplicación a nuestra vida, ¿verdad? O sea, depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias, podemos pensar si sí o no. Por favor. Claro que sí. Por ejemplo, el caso de las parábolas de Jesucristo. Hay que interpretarlas para entender realmente lo que quiere decir. Se debe interpretar la Biblia, pero puede haber pasajes, como el caso de las parábolas, que necesitamos sacar de qué es lo que quiere decir atrás. Allá, por favor. Sí, se debe interpretar la Biblia por la sencilla razón de que, como fue inspirada por Dios, los hombres que escribieron eran grandes preparados. Y en momentos unos fueron literales, pero hay otros que fueron figurados. Y hay otros que hay que ver si son de la época o no son de la época para poder interpretar, si nos corresponde a nosotros o no nos corresponde, porque podríamos estar leyendo lo del antiguo y decir, lo vamos a aplicar, pero si lo podemos interpretar nos vamos a dar cuenta de que no todo nos corresponde, pero hay cosas que son eternas. ¿Qué quiere decir? De que ahora, mañana o pasado, como el salmo que vimos, la anterior, ese es eterno. Ayer, cuando estuvo Jesús, y ahora es lo mismo. Entonces, por eso es que sí es necesario interpretarla, y como hay metodologías para poder interpretar, ¿verdad? Sí, aquí lo que los hermanos nos dicen es de que existen principios que no son atemporales, que no se aplican a solamente alguna época en específica, sino que se pueden aplicar a cualquier época, y también existen cuestiones temporales y cuestiones locales, que dependen mucho de la cultura, dependen mucho de la ubicación geográfica acerca de eso. No sé, pero yo me imagino que ese cuate como que sí debe estar cuestionando si se interpreta la Biblia o no. Según la señora, a los hombres solo se les toca lavar los platos, pero pues no sabemos, ¿no? A lo mejor sí. Según hay una escritura de Segunda Reyes que dice que cuando Dios va a limpiar a su pueblo como cuando un hombre limpia un plato, ¿no? Si según tú eso es una señal de interpretarla, quiere decir que a los hombres nos toca lavar los platos, bueno, no es por defender a los hombres, pero no va por ahí, y no creo que lo estoy defendiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un ejemplo de lo que nosotros podemos pensar como interpretar. ¿Qué es interpretar? Y yo creo que ahí es donde debemos de empezar, debe ser el punto de partida. ¿A qué me refiero yo con interpretar? Interpretar, podemos pensar o podemos decir que se refiere a explicar el significado de un texto, no a tratar de sacarle aplicaciones raras, sino más que nada, cuando hablamos de interpretar, hablamos acerca de explicar qué es lo que dice el texto, simplemente dar una explicación de lo que está diciendo el texto. ¿Cuándo ocupamos una explicación? Cuando no sabemos a qué se refiere. La escritura que te decía hace rato, ama a tu prójimo como a ti mismo, no necesita una explicación. Lo que necesitas es vivirla, es ponerla en práctica. Pero hay escrituras que tal vez sí necesitan una explicación. Y es ahí donde entra el trabajo de la interpretación de la Biblia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ahora sí. Ahí está. Imagínate que ya han pasado más de 1000 años. Imagínate que ya pasaron 1000 años, que ahorita estamos viviendo en el año 3018, y de repente tú vas caminando por una ciudad en ruinas y te encuentras una carta de hace 1000 años, una carta que se escribió en esta fecha, pero ya pasaron 1000 años. A lo mejor hay muchas cosas de hace 1000 años que no conocemos, que no sabemos, que no entendemos, pero de repente te encuentras esa carta y la empiezas a leer.
y empiezas a ver a ver qué es lo que dice la carta, y resulta que es una carta que una señora le escribió a su sobrina, una tía se puso a escribirle unas líneas, y lee lo siguiente: querida sobrina, te escribo para saludarte y para ponerte al tanto. Lucía ya se encuentra mejor. El problema que tenemos con los vecinos se resolvió favorablemente, no será necesario pagar nada. Tu abuela vino a visitarnos y nos trajo una deliciosa zaraza. Estamos contentos porque próximamente empezaremos a ampliar la casa. Ya ves cómo se ha quejado Juan por la falta de espacio. Esperamos pronto tu visita cuando ya estés de vacaciones y tengas el verano libre. Con cariño, tu tía. Tú ves esa carta y a lo mejor no ves nada raro o nada normal en ella, pero a la hora de querer saber qué es lo que quiso decir la tía, a la hora de querer saber de qué se trataba el asunto, ahí es donde a lo mejor te vas a encontrar con ciertas dificultades. Para empezar, imagínate que tú la lees y quieres empezar a tratar de imaginarte cómo era la situación. Empiezas a leer, dice, te escribo para saludarte, para ponerte tanto. Lucía ya se encuentra mejor. ¿Quién es Lucía? ¿Qué tenía Lucía? ¿Qué le pasaba a Lucía? Pues quién sabe. O sea, a lo mejor sería una amiga o algún pariente de ellos. ¿De qué estaba enferma? ¿Alguien puede asegurarme? Lucía estaba enferma de esto. ¿Quién puede asegurarme de qué estaba enferma Lucía? Nadie. Más que la amiga. Yo creo que lo único que se ve era la tía, y muy probablemente la sobrina también. El problema que tenemos con los vecinos se resolvió, no será necesario pagar nada. ¿Qué problema? O sea que en una situación un vecino vino y le rompió algo, o fue al revés, o fue la tía y le rompió algo y ahí andaban arreglando, no va a tener que pagarse nada. ¿Quién? ¿El vecino a ella, a la tía, o la tía al vecino? ¿A qué crees que se refería? No sabemos. Entonces, tenemos ahí un misterio, ¿no? Dice, tu abuela vino a visitarnos y nos trajo una deliciosa zaraza. ¿Qué es una zaraza? ¿Alguien sabe de aquí qué es una zaraza? Una cereza, pero se equivocaron. Una cereza, pero una zaraza. Para darte una idea, una zaraza es una carne preparada, seca, típica del norte de México. Si tú vas allá a los estados del norte de México y pides una zaraza con huevo, te van a dar así un huevo revuelto, así con unas tiras de carne, que a esa carne se le llama zaraza. Ahora bien, ya conocen algo nuevo, era algo que no conocían. Ahí nos encontramos con una situación cultural y con una situación no tanto histórica, sino más bien cultural. En ciertas culturas se sabe que es una zaraza, pero hay otras culturas en las que no. Estamos contentos porque próximamente pasamos a ampliar la casa. Se ha quejado Juan por la falta de espacio. ¿De qué se quejaba Juan? No tenía espacio en su recámara, quería poner un negocio y no tenía en dónde en su casa, dormía apretado, dormía con el perro y ya lo que queda mandar al perro afuera. ¿Cuál sería el problema de Juan? Pues, quién sabe. Esperamos tener visita cuando ya estés de vacaciones. Cuando estés de vacaciones, ¿trabajaba o estudiaba la sobrina? ¿Quién sabe? O sea, nada más sabemos que tiene vacaciones y que cuando esté de vacaciones, pues ya un día va a visitar. Esta es una carta típica. A lo mejor tú has escrito cartas similares. Pero fíjate lo que sucede cuando nos trasladamos en el tiempo 1000 años y tratamos de entender qué era lo que sucedía o cuál era la situación atrás de esa carta. Si tú te fijas, hay muchos problemas ahí. Tenemos muchos problemas. Necesitamos que alguien nos explique. Que alguien nos explique cuál era el problema que tenía con los vecinos. Que alguien nos explique de qué estaba enferma Lucía. Que alguien nos explique qué es la zaraza. Que alguien nos explique por qué se quejaba Juan por la falta de espacio. Necesitamos una explicación. Esto que vemos aquí es lo mismo, exactamente lo que sucede cuando queremos estudiar la Biblia en algunas ocasiones. Muchas gracias. Hay situaciones que desconocemos de la Biblia. Hay muchas cosas que no conocemos. De repente leemos la Biblia y nos encontramos con nombres de lugares que no sabemos ni dónde están, no sabemos ni cómo eran, no sabemos ni cuánta gente habitaba en ellos.
De repente nos encontramos con situaciones de las cuales no tenemos absolutamente ni idea de qué era lo que estaba pasando. Tú ves, por ejemplo, estás leyendo 1 Timoteo y de repente te encuentras ahí con que Alejandro el Herrero se portó muy mal y se estaba poniendo contra nosotros. Y bueno, ¿y ese Alejandro quién es? ¿Y por qué presentaba una oposición? No lo sabemos. Es ahí donde nosotros necesitamos encontrar, necesitamos una explicación. Que alguien nos explique. Así como ahorita necesitamos que alguien nos explique ciertas cosas de la carta, este mismo problema nos lo vamos a topar en algunas ocasiones cuando estemos estudiando la Biblia. Vamos a necesitar una explicación. Y ahí es donde entra en acción la interpretación de la Biblia. Primero vamos a ver algunas definiciones. El objetivo de la interpretación de la Biblia es encontrar el significado del texto. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir cuando escribió esta parte de la Biblia? ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Qué era lo que Él me quiso comunicar cuando Él escribió esas líneas a través de sus profetas o a través de los autores bíblicos? A la ciencia de la interpretación bíblica se le conoce como hermenéutica. A lo mejor tú ya has escuchado antes esa palabra. Bueno, ¿y con qué se come la hermenéutica? No se come. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Es una ciencia porque la hermenéutica consiste en un conjunto de reglas o en un conjunto de lineamientos que debemos de seguir a la hora de interpretar un texto. Pero también es un arte porque esas reglas en un momento dado se pueden hacer flexibles. No son reglas estrictas ni reglas totalmente fijas, escritas en piedra. No es como las ciencias exactas. Las ciencias exactas nos dicen que 2 más 2 siempre va a ser igual a 4 aquí y en Júpiter. Eso no va a cambiar. Pero las reglas de la hermenéutica en ocasiones pueden flexibilizarse a criterio del intérprete, a criterio del que está interpretando la Biblia. Por eso se dice que es una ciencia y un arte. Eso es la hermenéutica, la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Cuando tú sigues las reglas de la hermenéutica y las aplicas a un texto, estás haciendo una exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es la acción de aplicar las reglas de la hermenéutica para descubrir el significado de un texto. En pocas palabras, la exégesis es la hermenéutica en acción. Es cuando tú pones a trabajar esas reglas a un pasaje. Cuando tú aplicas esas reglas, tú estás haciendo una exégesis de un pasaje. ¿Quién inventó la hermenéutica? No es una invención de nadie. La hermenéutica básicamente es una teoría que se ha ido desarrollando al paso de los siglos. Filósofos griegos, teólogos, se han preocupado siempre por esas cuestiones como las que veíamos hace rato de la carta de la tía. ¿Qué quieren decir los textos? ¿Cómo se interpretan? ¿De qué podemos aprender de ellos? Muchas gracias. Entonces la hermenéutica es una ciencia y un arte que se ha desarrollado desde la época de los griegos. Y nosotros lo utilizamos para poder descubrir cuál es el significado de la Biblia. Ahora bien, ¿por qué es necesaria la hermenéutica? ¿Por qué la necesitamos? Todos aquí creemos que Dios nos ha hablado a través de la Biblia. Ese es el corazón de nuestra fe. Dios nos ha hablado a través de la Biblia. Si yo quiero saber qué es lo que me dice Dios, yo tengo que ir a la Biblia y estudiarla para saber qué es lo que me está diciendo. Si no fuera por ese fundamento, entonces nosotros estaríamos guiados por un conocimiento humano. El conocimiento humano pues es muy dudoso, es muy relativo, es imperfecto, es incompleto. Sabemos que el único conocimiento perfecto y el único conocimiento real, que es el que nos va a transformar y el que nos va a salvar, viene en la Biblia. Dios ha hablado, pero ¿qué fue lo que dijo? Sabemos que Dios nos ha hablado, pero ¿qué dijo? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Esa es la principal razón por la cual nosotros necesitamos la hermenéutica. La necesidad primaria, la más importante razón por la cual ocupamos la hermenéutica, es para saber o determinar qué fue lo que Dios dijo en las Escrituras. Esa es una tarea muy grande y muy, muy importante, porque una correcta interpretación es la base para una doctrina correcta. La doctrina correcta de cómo vivir, la doctrina correcta de la salvación, de la vida cristiana, de lo que va a pasar un día. Si nosotros no hacemos una correcta interpretación de la Biblia,
eso va a derivar en una doctrina incorrecta. Y una doctrina incorrecta va a derivar en un estilo de vida incorrecto invariablemente. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas a la manera correcta, a la manera que Dios espera que la hagamos, necesitamos determinar con exactitud qué fue lo que dijo Dios en las Escrituras, que nos lo expliquen de manera correcta, y para eso necesitamos la hermenéutica, para que nos expliquen qué fue lo que dijo Dios. Además de eso, necesitamos el método correcto de interpretación para no confundir la voz de los hombres con la voz de Dios. En todos aquellos lugares donde se han hecho interpretaciones fallidas de la Biblia, el resultado es de que la voz de Dios se ha apagado y más bien han salido a relucir opiniones humanas acerca de cómo se deben hacer las cosas. Y cuando en una iglesia las opiniones humanas toman el primer lugar en vez de las opiniones de Dios, se vuelve un desastre. Es terrible. Yo por desgracia he sido testigo de situaciones en las cuales las opiniones humanas han prevalecido sobre la opinión de Dios, y hermanos, son cosas realmente espantosas. Son cosas que no quieres ver. El pueblo se desvía totalmente, se desvía por completo, cosas horribles suceden. ¿Todo por qué? Porque no hubo un cuidado para saber qué era lo que estaba Dios diciendo. Se descuidó mucho. Otra razón por la cual es necesaria la hermenéutica es para tender un puente entre nosotros y los escritores bíblicos. Cuando dos personas que son de la misma edad y de la misma cultura se juntan y se ponen a platicar, que son de la misma zona, a lo mejor te puedes entender sin ningún problema. Yo puedo encontrarme con una persona de Monterrey y empezar a platicar acerca de las cosas regias y hablar de las situaciones regias, y nos vamos a entender sin ningún problema. Pero si yo quiero hablar con alguno de ustedes de las problemáticas muy específicas de Monterrey, a lo mejor no me vas a entender inmediatamente. Va a ser necesario que te explique algunas cosas. ¿Por qué? Porque tú no conoces Monterrey, porque tú no conoces la cultura de Monterrey, sobre todo los que nunca han ido allá. Así como si yo también quisiera entender las cosas que suceden aquí en San Salvador, muchas cosas tendrías que explicarlas, porque yo no conozco la ciudad, no conozco mucho la cultura de la gente, no conozco mucho de la idiosincrasia de las personas que viven aquí. Cuando esas personas se están separadas de manera histórica, de manera... Vamos a darle para atrás. ¿Le pueden dar para atrás, por favor? Ahí está bien. Cuando dos personas están separadas históricamente, están separadas culturalmente, están separadas geográficamente, no es tan sencillo entenderse. Van a tener que explicar. De la Biblia, nosotros hay muchos aspectos que desconocemos. Tenemos muchas barreras que nos impiden tener un entendimiento más claro de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la barrera histórica, la barrera histórica y geográfica. Como te decía hace rato, hay muchos lugares de la Biblia que nada más los leemos, pero no sabemos qué quieren decir. De repente estamos leyendo Segunda de Crónicas y estamos leyendo cuando Josías de repente va a recibir un ataque, una invasión de las naciones vecinas que organizaron una alianza y van a invadir Judá. Llega alguien así bien desesperado y Josías, nos van a venir a atacar de Hazezón Tamar, y después entre paréntesis ahí la Biblia dice: Hazezón Tamar es el mismo lugar que Engadí. Chido, ¿no? ¿Te quedas igual? Para que no te confundas, Hazezón Tamar es lo mismo que Engadí. Bueno, pues gracias por el tip, ¿no? Alguien de aquella época, de la época de los cronistas, pues sí le va a entender. Hazezón Tamar es igual lo mismo que Engadí. Pues sí es cierto, ya le caché. Pero si tú lees eso, pues nada más te quedas rascándote la cabeza. No, pues qué bueno, ¿no? Pero no te ayuda a aclarar las dudas, te quedas igual. Entonces, ese tipo de barreras históricas se nos presentan muy seguido en la Biblia. Necesitamos alguna manera de poder superar esas barreras y entender de qué nos está hablando. También tenemos barreras culturales. De repente estás leyendo el libro de Ruth y te encuentras con que
vos va a cerrar el trato para la compraventa del terreno que fue a redimir para su pariente Noemí, y al momento de cerrar el terreno la otra persona se quita la chancla y se la da para cerrar el trato. Es que raro, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas quitándote una chancla a la hora de comprar un terreno y de firmar las escrituras? No, ¿verdad? Digo, para empezar, yo no uso chanclas, yo uso zapatos, pero bueno, pues, sabes que pues ahora en adelante ve con chanclas allá con el notario y a la hora de firmar se quita la chancla. ¿Por qué? Son cuestiones culturales que no entendemos, no conocemos. Alguien de la época va a leer eso y dice, no, pues sí está bien hecho, ¿no? Pero nosotros leemos eso. ¿Y por qué? Y así como ese ejemplo, hay muchísimos ejemplos que tú lo lees y te quedas... No, o sea, no le ves un motivo, no sabes por qué. Tenemos barreras lingüísticas. Obviamente la Biblia fue escrita en otros lenguajes muy diferentes de los que nosotros hablamos, a menos que seas un experto en griego, koiné, o en el hebreo y el arameo, a lo mejor tú podrás entender muchas cosas, y aún así va a haber palabras que vas a desconocer. Todos aquí hablamos el español, pero casi nadie a lo mejor sabe qué es una zaraza. Ese es un ejemplo de una barrera lingüística. Pues necesito que alguien me explique qué es una zaraza. Yo hablo muy bien el español, pero no sé qué es una zaraza. Hay palabras de las cuales nosotros desconocemos su significado, desconocemos qué es lo que quieren decir, y necesitamos que alguien nos lo explique. Simplemente cosas tan sencillas como la palabra verde. La palabra verde puede tomar muchísimos significados. Si yo hablara de aquel muchacho que está muy verde, pues a lo mejor tú me vas a entender, bueno, pues un muchacho que es inexperto, que no tiene experiencia, no estoy hablando de nadie en especial, yo no me señalé, por eso señalé para allá cuando estaba así. Un muchacho. Si yo hablo, por ejemplo, de un árbol muy verde, ahí estoy hablando literalmente de un árbol que está verde, que está bonito, que está frondoso. Si yo estoy hablando de un viejo verde, ¿de qué estoy hablando? Aquí no hay, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay. Sí, y si te fijas, la palabra verde puede tomar diferentes significados dependiendo del contexto. Nosotros lo entendemos, pero para alguien que no conozca la cultura y el lenguaje, eso representa una barrera lingüística muy fuerte. Si yo voy y hablo de un viejo verde en otro lado, a lo mejor se imaginan un Hulk, alguien pintado de verde, se agarró y se pintó de verde. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de manera literal. Entonces, nos encontramos con muchas barreras lingüísticas. Y por último, barreras filosóficas. Tenemos diferentes maneras de ver el mundo, tenemos diferentes visiones acerca de lo que el mundo significa, tenemos conceptos diferentes acerca de la vida, de cómo debe ser la vida, conceptos diferentes de la muerte, conceptos diferentes del matrimonio, del amor, de las riquezas. Hay una filosofía totalmente diferente en la cultura hebrea que la que tenemos ahorita en la cultura occidental. Entonces, por eso necesitamos la hermenéutica, para poder derribar esas barreras y tratar de acercarnos lo más posible a tener un entendimiento correcto de qué fue lo que quiso decir Dios cuando escribió esas líneas. Entre menos sepamos de los detalles, entre menos sepamos de cultura, de geografía, de historia, más necesitamos de la interpretación de la Biblia. Así que, si regresamos a la pregunta que les hice al principio, ¿es necesario interpretar la Biblia? Sí lo es, definitivamente sí lo es. Entendiendo que interpretar la Biblia quiere decir que alguien me explique el significado, que alguien me explique y me ayude a derribar esas barreras. Para eso es necesaria la interpretación de la Biblia y es necesaria la interpretación de la hermenéutica. Los que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, yo creo que nos acordamos de cuando estudiamos la Biblia, cuando veíamos el estudio de la palabra, que nos enseñaba la escritura de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Alguien puede ayudarme a leerla, por favor? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Sí, 2 de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie,
porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Gracias. Los que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia nos acordamos muy bien de esa escritura. Cuando estudiaron la Biblia con nosotros, nos dijeron que no se debía de interpretar la Biblia. Y de hecho, tú lees la escritura de segunda de Pedro, dice que efectivamente no se debe de interpretar la Biblia. Entonces, ahorita estamos viendo que la interpretación sí es necesaria, pero también vamos a la escritura y nos encontramos con que Pedro dice que la Biblia no se debe interpretar. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la escritura? Básicamente lo que Pedro nos advierte es interpretar según el personal parecer de alguien, según mi parecer personal. Se han desarrollado reglas para interpretar los escritos divinos. Si no las aplico, voy a caer en errores. Y si yo interpreto según a como Dios me da a entender, o lo que yo creo, o lo que yo pienso, entonces es ahí donde segunda de Pedro entra en acción. Pedro nos dice, tú no debes interpretar según tu personal parecer. ¿Eso qué quiere decir? Según tus preferencias, según tus gustos, según tus ideas. Si tú interpretas la Biblia de esa manera, vas a terminar cometiendo errores. Tú debes interpretar según, como la hermenéutica te debe de decir. Tú debes de interpretar siguiendo las reglas que la hermenéutica nos ha definido. ¿Qué tipo de errores puedo cometer? Usar la Biblia para decir algo que no dice. Podemos nosotros sacar de una escritura y dar un mandamiento cuando en realidad la Biblia nunca tuvo la intención de decir eso. Otro error, por ejemplo, es usar la Biblia de una manera desbalanceada. Cuando nosotros ponemos más énfasis en ciertas doctrinas y olvidamos algunas, ahí estamos utilizando mal la Biblia. Por ejemplo, hay iglesias que ponen un sobreénfasis en la doctrina de la gracia. Hay otras iglesias que ponen un sobreénfasis en una vida muy estricta, casi militarizada. Ambos extremos son malos. Ambos extremos llevan a desbalances y ambos extremos te van a llevar a cometer errores en tu vida, en tu cristianismo. Por eso, nosotros debemos de usar siempre la Biblia de manera balanceada. Otro error que yo puedo cometer es confundir mandamientos con aplicación de principios. Por ejemplo, si yo leo la escritura del joven rico, a lo mejor yo voy a pensar, entonces tengo que vender todo para poder estar bien con Dios. Y mucha gente ha cometido esos errores. Piensan, no, pues es que tengo que vender mi casa, tengo que vender todo y quedarme pobre, porque si no, no voy a entrar al cielo. Ahí estamos confundiendo mandamientos con una aplicación de principios. No es la intención de Dios de que vendas todo, es un principio. Que para el caso del joven rico, la aplicación del principio consistía en deshacerse de todo. Pero en otras situaciones, ese principio puede aplicar de manera diferente. Sin un estudio correcto de la Biblia, sin una interpretación correcta de la Biblia, podemos llegar a cometer esos errores. Eso es interpretar según el personal parecer de alguien. La hermenéutica se divide en dos grandes partes. La hermenéutica general, que son reglas y procedimientos que aplican a todo el texto bíblico. Es decir, existen reglas que generalmente se aplican a todo el texto bíblico, sin importar en dónde esté ubicado, sin importar si es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Existen reglas de hermenéutica que se aplican a cualquier parte de la Biblia. Y también existe lo que se llama la hermenéutica especial, reglas y procedimientos que se aplican según el género literario. No voy a interpretar igual un salmo que una narrativa, ni tampoco voy a interpretar igual un texto apocalíptico que una profecía o que un texto de sabiduría. Cada género literario tiene sus propias reglas de interpretación. Además de las reglas generales, también existen reglas que aplican para cada tipo de texto. Entonces, ese tipo de reglas se definen tanto en la hermenéutica general como en la hermenéutica especial. ¿Cómo se hace una exégesis? ¿Qué herramientas tengo yo disponibles a la hora de estudiar hermenéutica? En la hermenéutica hay 4 tipos de análisis que yo puedo hacer, que son los que corresponden a la hermenéutica general. El primero de ellos es el análisis histórico-cultural. ¿En qué consiste? Consiste en que tú tomas una escritura y tratas de ubicarla en tiempo y espacio. Tú te tienes que trasladar a la época en la cual se estaba viviendo la escritura
y tienes que tratar de conocer lo más posible acerca de cuál era el entorno en el cual se vivió ese momento. Conocer tanto como puedas de la historia, de la cultura, de las costumbres. Es tratar de colocar la escritura en tiempo y espacio dentro de su contexto histórico y cultural. Existe también el análisis contextual. ¿En qué consiste? En ubicar la escritura dentro del contexto del libro y de la Biblia en general. Imagínate que tú vas caminando por la calle, tú vas ahí caminando tranquilo, y de repente pasas por un lado de dos personas que están hablando, y de manera inconsciente pasas por un lado y tú escuchas que una persona le dice a la otra: bueno, mañana vamos a instalamos la bomba, ahí te veo. Y tú le sigues, y tú te quedas por un momento: ah, caray, ¿estarán hablando de una bomba que explota, que hace boom? ¿O estarán hablando de alguna bomba hidráulica? ¿O estarán hablando de alguna bomba para echarle aire a los balones? ¿O estarán hablando de una bomba yucateca? Una bomba yucateca, para los que no saben, son pequeños poemas o pequeñas rimas medias picositas que se acostumbran ahí en Yucatán, que empiezan bomba y ya después empiezan ahí a decir un chorro de cosas de situaciones, ¿no? No me lo sé. A lo mejor me sé una. Pero Fabián sí se conoce. A lo mejor me sé una. Lavar los trastes de esto va a ser una bomba para ti. Ahora bien, ¿cómo tú puedes saber de qué tipo de bomba estaban hablando? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para saber de qué tipo de bomba estaban hablando? Pues preguntarle. Una sería preguntarle. ¿De qué otra manera tú crees que podrías investigar? A lo mejor viendo la apariencia. Viendo la apariencia de la gente. No, pues si se ve así medio pandillero, muy probablemente se van a tronar una bomba por allá, ¿no? Yo creo que una buena manera, bueno, una sería preguntarle. En este caso, pues nosotros no podemos preguntarle a Lucas qué fue lo que quiso decir cuando escribió cierta línea, ¿no? Ni tampoco podemos preguntarle a Isaías, ni podemos preguntarle a Nehemías, ¿no? Ahorita no tenemos ese privilegio. Otra manera de saber es de que escuches, de que sepas cuál fue la conversación completa. Ya una vez que veas la conversación completa, palabras antes, palabras después, tú ya puedes darte cuenta de qué tipo de bomba estaban hablando. Ya cuando te pones a ver toda la conversación, oye, fíjate que la bomba de la cisterna se descompuso, ¿cómo ves si me ayudas a cambiarla? No, sí, claro que sí, mañana vamos a instalar la bomba. Ah, perfecto, ahí te espero en mi casa. Entonces ya te das cuenta ahí de que se trata de una bomba hidráulica. Si te vas de ahí pensando que se trata de una bomba explosiva, y te agarra el miedo y te agarra el temor y vas y lo reportas a la policía, vas a causar un problema, vas a meter a muchas personas en problema. Te comparto ese ejemplo porque eso pasa muy seguido con la Biblia, más seguido de lo que tú te imaginas. Leo una escritura y por no ubicarla en contexto, de repente me imagino que se trata de alguna cosa y voy y trato de enseñarle, voy y trato de vivirla y resulta que es algo totalmente diferente. Entonces es muy importante ubicar la escritura en contexto, para que tú sepas qué quiere decir. ¿Qué es ubicarla en contexto? Que tú sepas de qué se trata el libro, en donde está, de qué se trata el bloque donde está, el bloque de la escritura, qué es lo que el autor está tratando de decir en el libro, en el bloque, en el pasaje, que sepas palabras más, palabras menos, para que tengas una mejor idea de qué es lo que quiere decir el texto. Es un tipo de bomba y vas a actuar según eso y vas a meter muchos problemas a mucha gente. Para eso sirve el análisis contextual. El análisis léxico es el estudio de las palabras en la lengua original que conforman una escritura. Si yo quiero saber cuál es el significado de una palabra, bueno, pues me voy al original, al lenguaje original, al hebreo, al griego, al arameo, y trato de estudiar la palabra para ver qué es exactamente lo que quiso decir. Este análisis léxico es muy importante. Nosotros en tus mesas, tú tienes una Biblia, pero en realidad lo que tú tienes es una traducción de la Biblia, es una traducción al español. En la traducción se pierden muchísimos detalles.
Por eso existen varias versiones de la Biblia, porque todas las versiones de la Biblia tratan de cubrir detalles que otras versiones no cubren. Por eso existen tantas traducciones, por eso es importante comparar traducciones para que tengas una visión global de qué es lo que quiso decir el autor original. Leer la Biblia en español es como ver una Biblia en blanco y negro, ver la televisión en blanco y negro. Te pierdes de muchos detalles. Si tú conoces los lenguajes originales y tú lees la Biblia, es como ver la televisión a colores. Te puedes dar cuenta de muchos más detalles que no te habías dado cuenta si tú la lees en otro idioma. Y por último tenemos el análisis teológico, que es el estudio de la relación que tiene una escritura con el resto de la revelación divina. Tengo una escritura, ¿cómo se relaciona esa escritura con el resto de la doctrina que trata ese tema? Si estoy leyendo una escritura de la salvación, ¿cómo encaja con el resto de la doctrina de la salvación? ¿Cómo encaja con el resto de la doctrina de Cristo? Ya es un análisis que requiere ciertos conocimientos teológicos previos. En este curso, lo que vamos a ver es que vamos a estudiar los dos primeros. Al rato vamos a hacer un ejercicio de los dos primeros tipos de análisis, ya que el tercero pues, se necesita conocimientos de las lenguas originales y el cuarto necesitas conocimientos de teología. Ya una vez que estés bien entrenado en eso, ya puedes buscar un poquito más acerca de cómo hacer ese tipo de análisis. ¿Qué se requiere para una correcta interpretación de la Biblia? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesitan varios requisitos. El primero de ellos, se necesita un duro trabajo mental. Desgraciadamente, para interpretar la Biblia se necesita pensar, no hay de otra. O sea, tenemos que pensar, ¿no? Necesitamos echarle cerebro ahí al asunto para nosotros poder hacer una correcta interpretación. También ocupamos de sentido común. Desgraciadamente, hay personas que están obsesionadas con tratar de sacar novedades, o con tratar de sacar, con tratar de exaltarse ellas mismas, tratando de encontrar sentidos que nunca nadie más ha encontrado, que le dan unas torcidas a las escrituras, de veras terribles. En realidad mucho de la Biblia lo llegas a interpretar cuando tiene sentido común. No necesitas fantasear ni inventar. Dios te dio una mente para algo, para que la utilices, y tú puedes utilizarla usando tu sentido común a la hora de leer la Biblia. También ocupas fe, sobre todo en la inspiración divina de la Biblia. Si tú tienes problemas, o si tú no crees que la Biblia es la verdad revelada de Dios, entonces va a ser muy difícil que aceptes lo que tú obtengas de tu análisis. No lo vas a aceptar. Es muy importante que nosotros tengamos la fe correcta y de que realmente tengamos la confianza de que lo que estoy leyendo, de que la Biblia que estoy leyendo es realmente la palabra inspirada de Dios. También se necesita tener un sincero deseo de conocer la verdad. Como te decía ahorita, o sea, hay que evitar el ser originales, hay que evitar el tener el deseo de salir con novedades que nunca nadie más ha encontrado, porque yo soy especial, porque yo soy iluminado, porque yo me puedo aparte de todos los demás. O sea, no, eso es demasiado dañino. Simplemente tener el deseo de conocer la verdad y nada más. Eso es para lo único que sirve la hermenéutica, conocer la verdad. Y también se necesita una correcta preparación, hay que prepararse. Tienes que tener habilidad para concentrarte. Si de repente estás estudiando la Biblia y te distraes porque pasó la mosca, pues va a ser muy difícil que logres algo, algún avance, ¿no? Tienes que aprender a pensar de manera lógica, de manera analítica, de manera crítica, tener los conocimientos necesarios. Entre más sepas de la geografía de los lugares bíblicos, como también de la historia, y si se puede conocer alguno de los lenguajes bíblicos, eso te va a ser de muchísima ayuda. Y también vas a ocupar herramientas de estudio. Existen muchas herramientas de estudio, como concordancias, diccionarios bíblicos, manuales bíblicos, que son muy buenos, algunos comentarios que te van a ayudar y te van a auxiliar en tu labor de interpretar la Biblia. Yo tengo un blog. Ahí está la dirección de mi blog, es azvargas.wordpress.com. Ya me lo quitaron, ahí está todavía por acá. Es un complot.
Ahí en mi blog yo escribo artículos en donde hago ahí algunos análisis de escrituras, pero también ahí tengo un artículo en donde recomiendo algunas herramientas auxiliares para el estudio de la Biblia. Tú te puedes conectar ahí a la página, buscas ahí el artículo de herramientas para estudio bíblico, y ahí doy varias sugerencias de qué diccionarios puedes comprar, qué manuales bíblicos puedes comprar, para qué sirve un diccionario, cómo se usa un diccionario, qué es un manual bíblico, cómo se usa, para qué sirve. Ahí tengo una pequeña reseña de herramientas de estudio que te van a ser muy útiles a la hora de interpretar la Biblia. Bueno, con esto terminamos la introducción. Vamos a tener una pequeña pausa, y ahorita en la siguiente sesión vamos a ver cómo hacer un análisis histórico y un análisis contextual.